Señoras diputadas, buenos días, señores diputados, buenos días al público asistente. Señora secretaria, ¿tenemos quórum para dar comienzo a la sesión? Sí hay quórum, señor presidente. Por tanto, vamos a dar comienzo a la sesión, que trae un solo punto en el orden del día y es propuesta de la señora consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, relativa a aprobar inicialmente el primer expediente de modificación de créditos. De acuerdo con lo hablado en Junta de Portavoces, el punto se tratará y debatirá conforme a una propuesta del Gobierno, según contempla el reglamento, y con los mismos turnos en cuanto a la duración de cada intervención. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra para defender la propuesta. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco para defender la modificación presupuestaria, la primera modificación presupuestaria de este año 2025, un expediente financieramente sostenible que refleja con claridad el compromiso del Gobierno de la ciudad con las personas, con el bienestar, con la educación, la cohesión social, la mejora de los barrios, los servicios públicos, nuestras pymes y autónomos. Este expediente se fundamenta en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y en la normativa de haciendas locales y tiene dos objetivos fundamentales. El primero, aplicar con responsabilidad el remanente de tesorería del ejercicio 2024 y, fundamentalmente, responder con agilidad a las necesidades sociales, educativas, vecinales y de empleo que requieren de una acción inmediata. En el ámbito de la protección social, y me voy a referir a 7 puntos, 7 apartados, en el ámbito de la protección social se refuerza con 350.000 euros el ámbito y las entidades del tercer sector, del CERMI, permitiéndoles afrontar la subida salarial de su nuevo convenio colectivo estatal. También se aumentan las partidas para acciones sociales que desarrollan entidades como las Adoratrices o Luna Blanca, y también se da un impulso a las políticas de igualdad y prevención de violencia de género, reforzando los programas de sensibilización previstos en la Consejería. Se avanza también en el bienestar animal, aportando casi 200.000 euros extras para una campaña de vacunación, esterilización y recogida de animales, cuidando de los entornos urbanos y de estos animales. También en educación, este segundo apartado, inversión en futuro, inversión en el mejor ascensor social. Se destinan 150.000 euros más para el mantenimiento de nuestros centros escolares, aunque ya se produjo una importante subida en la partida presupuestaria de estos centros escolares. Creemos que es necesario dotarlos e incrementarlos en base a las necesidades que plantea la Consejería de Educación. Y también impulsamos, a través de un ambicioso plan y proyecto de impulso de la Facultad de Ciencias de la Salud, un laboratorio de fisiología del que la anterior decana ha venido trabajando de manera incesante y de manera constante, solicitando esta demanda de los estudiantes, dejando este expediente preparado, organizado y presupuestado. En el ámbito de los vecinos y barriadas se atiende a lo cotidiano, a la vida de la gente, y se incrementa el plan de barriadas en aproximadamente 3 millones de euros y se incrementa también en 1 millón de euros la construcción de vivienda. También se adecúan los servicios públicos como es el agua y la dotación del agua de las instalaciones públicas, dotando una partida específica, y se incrementa en 540.000 euros aproximadamente, algo menos, la partida de la Federación de Vecinos para poder afrontar el incremento salarial de los trabajadores que se han sumado o que se han adherido al convenio colectivo de jardinería estatal, cumpliendo, como decía ayer el presidente o antes de ayer el presidente, con el compromiso de atender a las brigadas verdes y a todo el personal que en él trabaja. En el ámbito del deporte y la cohesión social, compromiso con la Asociación Deportiva Ceuta. De nuevo, enhorabuena por el flamante ascenso y la nueva categoría. Y de nuevo,
Y de nuevo, habrá que, como todos ustedes saben, afrontar la rehabilitación del Alfonso Murube para poder desarrollar el próximo campeonato allí, aunque todavía desde la Consejería de Deportes, desde la Consejería de Fomento, siguen trabajando para ver cuáles son, al final, las obras que se van a tener que realizar. También en el ámbito del deporte y de la cultura, de la educación, se siguen apoyando entidades como la Fundación Premio Convivencia, Miradas, los Scouts de Ceuta y la CISO. En el ámbito de empleo y formación, herramientas reales para mejorar la inserción y, de nuevo, la Ciudad Autónoma de Ceuta pone sobre la mesa las capacidades económicas necesarias para afrontar el plan de empleo de la ciudad de Ceuta en este año 2025, igual que hicimos en el año 2024. Para no perder ninguna cantidad de las necesarias para afrontar los diferentes planes de empleo. Esta modificación, en sexto lugar, no solo responde a necesidades sociales y estratégicas, sino que cuenta con el aval de los técnicos del área de Hacienda, a los que de nuevo les agradezco su esfuerzo y su dedicación. Este expediente asciende a 37,2 millones de euros, distribuidos en 31,7 millones en suplementos de crédito y 5,48 en créditos extraordinarios. En cuanto a la financiación del mismo, 22,2 millones provienen del remanente líquido de tesorería del año 2024 y el resto viene de partidas en las que se han dado de baja porque no se han ejecutado en ejercicios anteriores o proceden de financiación afectada. También ha habido alguna reorganización dentro de las propias consejerías a lo largo de estos 5 meses de trabajo que llevan ejecutándose los presupuestos de este año 2025. También, y por último, en séptimo lugar, hay una partida que se dedica a la deuda comercial. En este aspecto quiero destacar que, de nuevo, se ponen en funcionamiento las reglas fiscales. Como ustedes saben, las reglas fiscales obligan a que la liquidación del presupuesto, los remanentes de tesorería, tengan que destinarse única y exclusivamente, y así consta en el informe de la intervención, única y exclusivamente, como decía antes, a deuda comercial o deuda financiera. Y eso es lo que hacemos en este expediente de modificación de crédito. Afrontamos la deuda comercial, que deviene de mayores incrementos de costes de los servicios por la inflación que hemos tenido estos años atrás, también por situaciones extraordinarias que hemos tenido durante también estos años atrás, terminaciones de contratos que necesitan su liquidación o reclamaciones judiciales que van a terminar en conformidad, ahorrándose la ciudad los intereses y las costas de los mismos. Digo los intereses porque actualmente están los mismos en un 8%. Por ello, como decía, la deuda que se afronta con este expediente es deuda comercial, que viene relatada en el propio expediente, y deuda financiera, que también viene relatada en el expediente. La deuda financiera llega casi a 13 millones de euros. No es más este expediente que una muestra de responsabilidad fiscal y presupuestaria, porque reduce deuda y contiene el gasto, pero sobre todo también tiene una importante muestra de sensibilidad social. No se trata de gastar por gastar, sino de invertir donde más falta hace, en personas, en barrios, en colegios, en el tejido social, en nuestras pymes y en nuestros autónomos. Y por ello les pido el voto favorable, porque aprobar esta modificación es decir sí a una Ceuta más justa, más fuerte y más unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Perdón. Gracias, presidente. Venimos de celebrar esta misma semana el debate sobre el estado de la ciudad. En él expusimos nuestro punto de vista sobre la situación de Ceuta. Resaltamos la falta de agilidad del Gobierno local a la hora de ejecutar proyectos e incluso de cumplir sus propios compromisos, algo que queda patente también en este expediente. Pero más allá de la crítica, un derecho que no dude que vamos a seguir ejerciendo, desde el Partido Socialista manifestamos nuestra disponibilidad para trabajar siempre por el interés superior de los y las ceutíes y con todo aquello que sea positivo para Ceuta. Ya en la comisión informativa anunciamos nuestro voto de apoyo para tramitar de urgencia este asunto, sobre todo porque hay muchas entidades, como usted bien ha dicho, sociales implicadas, cuya labor es vital y a las que no podemos fallar. No obstante, permítame,
pone de manifiesto una serie de discrepancias o apreciaciones por aquello de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Lo primero que queremos resaltar es que se trata del primer expediente de modificación de crédito y subrayo este primer como anuncio de que vendrán más de estas enmiendas a sus propios presupuestos, porque, como advierte el informe de intervención, y leo textualmente, tras la aprobación del expediente, el presupuesto de la ciudad se encontraría en necesidad de financiación, incumpliendo con el objetivo de estabilidad que marcan las reglas fiscales que están de nuevo en vigor y que condicionan más de la mitad de este expediente, aunque a nuestro juicio innecesariamente. Pero vamos a ir por partes. Realmente, lo que se somete hoy a pleno no habría de tratarse como un solo expediente, ya que realmente se trata de 3 expedientes. Y además, en la práctica, lo que ustedes llaman bloque 2 y bloque 3 son una enmienda del Partido Popular a su propio presupuesto aprobado hace menos de 3 meses. Empecemos por el denominado bloque 1, con el que se pretende destinar todo el remanente de 2024 a amortizar préstamos con bancos y a unas mal llamadas deudas comerciales. Buena parte de este remanente de 22,2 millones de euros procede de la inejecución de partidas. Y no lo decimos nosotros, lo suscribe el interventor en su informe. Su capacidad innata para incumplir lo que prometen tiene la ventaja de que deja atrás de sí un remanente muy útil para estos casos, pero también evidencia un estilo de gobernar basado en la propaganda y en las promesas. Algo que no les gustó nada que le echáramos en cara en el debate sobre el estado de la ciudad, pero que es la triste realidad y a las pruebas nos remitimos. Porque aplicar en el ejercicio 2025 más de 22 millones de euros del presupuesto de 2024 no es ningún triunfo de su gestión, como nos quieren vender, sino más bien la confirmación de que el Partido Popular se limita a arrastrar partidas. Esto es hacerse trampa al solitario, señora Chandiramani, solo que con dinero de los contribuyentes. Hoy anuncian que en 2025 invertirán 22 millones más y amortizarán deudas, cuando realmente lo que ha pasado es que no ejecutaron debidamente los presupuestos de 2024. Partidas entre las que nos encontramos la peatonalización del eje Remedios-Maestranza, porque para ustedes el centro se acaba ahí, en los Remedios. Y también otros proyectos que anunciaron a bombo y platillo y que en algunos casos usaron como propaganda electoral, como el tanatorio musulmán, el crematorio hindú, las obras de conservación de centros educativos o la construcción de viviendas, que de nuevo, a la vista de este expediente, apunta a que se queda en otra declaración de intenciones. Y la prueba, señora Chandiramani, está en que han decidido destinar todo el remanente a amortizar deuda, aunque las reglas fiscales permiten destinar parte de esos 22 millones a inversiones. Si dependiese de los y las socialistas ceutíes, pues de esos 22 millones de euros de remanente destinaríamos 2.200.000 euros a amortizar deuda, pero invertiríamos los otros 22 millones en construir vivienda. De este modo, señor Viva, podría arrancar de una vez por todas su plan de vivienda, tantas veces anunciado y al que no destina ni 1 millón de euros en este expediente de modificación. Hay más dinero en la partida del gasto de agua que a construir vivienda pública. Tienen sobre la mesa una propuesta concreta, realista y, sobre todo, constructiva del Partido Socialista de Ceuta. La pelota está en su tejado, señores del Partido Popular. Y, por otro lado, nos parece muy preocupante el destino que se pretende dar a los 6 millones no ejecutados en el año 2024. Nos encontramos, en primer lugar, con 3,4 millones de euros para la liquidación parcial del contrato de TRACE, es decir, otro capítulo más de las facturas por la municipalización del servicio de limpieza viaria. ¿Alguien está llevando la cuenta de por cuánto vaya el gasto de la ciudad en un servicio que además no parece mejorar? Esto es un suma y sigue que igual se les está yendo de las manos. Y además nos encontramos también con casi 3 millones de euros para suplementar el contrato de transporte de residuos a plantas de tratamiento. El contrato para transportar la basura a la península se nos dispara hasta los 11,5 millones de euros, casi el doble que el pasado ejercicio y un 70% de incremento en los 2 últimos años. Desde el Grupo Socialista creemos que es necesario abordar de una vez por todas la gestión de los residuos que generamos desde un punto de vista integral, sostenible y eficiente. Pero necesitamos abordar este tema con seriedad y urgencia, que nos asesoren expertos en la materia. Ceuta necesita una solución urgente. No podemos dejarlo en sus manos, señor Ramírez, cuya sensibilidad medioambiental y capacidad de innovación deja mucho que desear, como ha demostrado tantas veces en este Pleno cuando se trata de políticas medioambientales. Desde el Partido Socialista les instamos a apostar de verdad por un modelo de economía circular que permitiría un enorme ahorro a las arcas públicas y que además generaría empleo. Otra propuesta constructiva y rentable que les dejamos para que estudien detenidamente. Vamos con el que llaman bloque 2, que nada tiene que ver con el capítulo anterior,
en tanto que el origen de las aplicaciones no procede del remanente de tesorería de 2024, sino de bajas de créditos disponibles y que fundamentalmente son fruto del ahorro por la rebaja de tipos de interés, y eso no se lo tenemos que agradecer al Gobierno, sino más bien a que la economía española va bien, por mucho que Feijóo proteste por todo para tratar de tapar el éxito indiscutible de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Por otro lado, y esto quiero subrayarlo, otra buena parte del ahorro proviene de la buena gestión en el área de menores, cuya exitosa e impecable labor merece nuestro reconocimiento expreso ante el Pleno de la Asamblea, más aún cuando vienen haciendo frente a una situación absolutamente extraordinaria y sin parangón. Y en este punto aprovecho para, en nombre de los ceutíes, reconocer al presidente Vivas su determinación al apoyar sin medias tintas a la medida impulsada por el Gobierno de la Nación para encontrar una solución al colapso que sufren los centros de acogida de menores migrantes en nuestra ciudad y en Canarias, en contraste con la insolidaridad que ha demostrado el Partido Popular de Feijóo y las comunidades autónomas en las que gobierna, muchas de ellas en complicidad con Vox. Ojalá la derecha de este país entienda, como ocurre en Ceuta y como ha sucedido recientemente en Alemania, que la salud de nuestra democracia depende de poner un cordón sanitario para aislar a la ultraderecha. Pero centrándonos en lo que nos ha traído aquí, en concreto al destino que se pretende dar a esos casi 6 millones de ahorro, en donde nos hemos encontrado con decisiones buenas, otras cuestionables y algunas directamente reprobables. En el primer grupo están las partidas destinadas a reforzar subvenciones a una decena de entidades sociales y complementar las retribuciones del personal del plan de empleo. En el segundo apartado, las cuestionables, nos encontramos, por un lado, con una partida para ampliar lo que nos gastamos en suministro de agua en las instalaciones de la Administración local, un asunto que ya trajimos a pleno y que se está convirtiendo en un problema muy serio. La factura de agua está en niveles inasumibles y les instamos a tomar medidas urgentes. Y también en el grupo de las decisiones cuestionables están los 300.000 euros extra que se destinan a actividades culturales, que nos gustaría que nos detallen porque esperemos que no sea para pagar actuaciones del nivel de las de la feria o del verano en las murallas. Pero sobre este tema ya hablaremos con la consejera responsable en la próxima sesión plenaria, porque creemos que la política cultural del Gobierno necesita un golpe de timón urgente. Aunque lo urgente en este caso es poner el foco en las decisiones que consideramos reprobables. Y hablamos del medio millón más para las brigadas verdes y vamos ya por 3,5 millones solo en este 2025. Desde el Partido Socialista de Ceuta instamos a la Consejería a actuar ya de una vez por todas la prometida solución para este colectivo. Por ahora, todo lo que hace este Gobierno es a costa de los contribuyentes. Nos adentramos ahora en el tercer y último bloque, en el que con más motivo merecería un debate por sí mismo. En este expediente se encuentra una serie de partidas que verán incrementada su dotación, pero a costa de dar de baja otras partidas que financiaban proyectos emblemáticos y que terminarán en el cajón de las promesas incumplidas. Aquí nos topamos con 3 millones de euros para aumentar la partida destinada al plan de barriada, algo que aplaudimos, si verdaderamente lo ejecutan. También hay 1.200.000 euros para la mejora de mercados, otra partida sin detallar y que nos hace arquear la ceja. Los y las socialistas ceutíes nos preguntamos dónde están las presuntas inversiones millonarias que el Gobierno de Vivas anuncia cada año para los mercados. Basta con ver las condiciones en las que se encuentra el mercado de Jadú o el mercado central, dos plazas que, no nos engañemos, están al borde de la ruina. Confiamos en que nos detallen bien qué destino tiene ese dinero reservado para mercados o tal vez se refieran a macroproyectos multimillonarios que tienen pensado para la Plaza de la Constitución, que puede colapsar el centro neurálgico de nuestra ciudad durante años y llevarnos al borde de la quiebra, pero que no han consultado con nadie como si siguieran ustedes teniendo mayoría absoluta. En resumidas cuentas, aunque podemos estar de acuerdo en el fondo de buena parte de este expediente de modificación de crédito, no lo estamos tanto en la forma. Creemos que hay muchas lagunas que se deben aclarar y muchos detalles que dar. Se meten en el mismo saco subvenciones claves para entidades que hacen una labor crucial para la sociedad con partidas cuestionables desde un punto de vista político y olvido muy significativo, como la escueta partida para vivienda y significante si realmente quieren poner en marcha un plan de vivienda tan ambicioso como el que han prometido. Y no podemos tampoco ver una realidad muy preocupante. Este expediente genera una necesidad de financiación de más de 23 millones de euros, lo que podría suponer, como he dicho al principio, un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y probablemente de la regla de gasto. La propia intervención advierte que si este desequilibrio persiste al cierre del ejercicio, la ciudad autónoma tendrá la obligación legal de elaborar un plan económico-financiero.
Por eso, aunque reconocemos la utilidad de buena parte del contenido del expediente, no compartimos su diseño ni su enfoque financiero. Lo decimos con claridad y con rigor. No queremos bloquear el documento, pero sí reclamamos al Gobierno transparencia y diálogo con la oposición, especialmente con un partido socialista que le ha demostrado en reiteradas ocasiones que no se mueve por el cálculo electoral, sino por el interés general. Por eso, y en coherencia con nuestro compromiso con lo público, tomaremos hoy una decisión que busque equilibrar la crítica constructiva con la necesidad de dar una utilidad social a nuestra decisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que me voy a centrar también un poco en la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Es que nos ha tenido aquí usted unos 10 minutos más o menos para contarnos que va a apoyarle el expediente de modificación de crédito, pero que está muy mal hecho. Eso es lo que usted ha venido a decir aquí, pero es que ha acusado al Gobierno que es su expediente de modificación de crédito y que es su presupuesto. Pero parece ser que usted se ha olvidado que ese presupuesto salió con su apoyo y que usted salió públicamente a decir que era un presupuesto que mejoraba la vida de los ceutíes. Y eso lo dijo usted en el mes de noviembre de 2024. Como si ahora usted se estuviera dando cuenta de que el Gobierno pues, no hace bien las cuentas. Pero es que eso ya lo dijo el Grupo Vox en sus intervenciones en el debate presupuestario. El Gobierno no hace bien las cuentas, por eso no le apoyamos el presupuesto. Pero es que usted dice que no hace bien las cuentas y va, le apoya el presupuesto y además le va a apoyar el expediente de modificación de crédito. O sea, yo creo que tenernos aquí 10 minutos contando lo mal que lo hace para después apoyarle todo no tiene mucho sentido. Como digo, nosotros lo dijimos ya en su momento en el debate presupuestario. Se estaban aprobando unas cuentas que sabíamos perfectamente que meses después se iban a modificar. Se lo dijimos a la señora consejera en su momento. Digo, en unos meses, si lo recuerda, digo, en unos meses estaremos aquí modificando este presupuesto. Y no nos hemos equivocado. En unos meses estamos aquí modificando un presupuesto que era perfecto, que era el mejor y que estaba perfectamente equilibrado. Pues no. Está claro que no, que hay que hacer ahora una modificación, porque donde dije digo, ahora digo Diego, y hacemos pues otra cosa muy distinta, con partidas que en ese momento pues se habían vendido pues como las mejores del mundo y como las más necesarias, y ahora resulta, como veremos, que no lo eran tanto. Lo que sí debo decir es que en el expediente revisado, hemos estado echando pues un tiempo a la documentación que nos envió la señora consejera, pues se plantean cosas muy loables, efectivamente. Son cosas que vistas en un primer momento pues son importantes y entendemos que son fundamentales. Hablan ustedes de aplicación del remanente líquido de tesorería y amortización de deuda, efectivamente, tenemos que quitarnos deuda. Hablan de necesidades sociales, educativas y de empleo. También entendemos, y ya lo expusimos hace un par de días aquí, que son cuestiones deficitarias en la ciudad y que necesitan de mayor atención, y si necesitan de mayor atención, también necesitan de mayor presupuesto. Ámbito de cultura, patrimonio, yo soy muy insistente en el tema de la cuestión patrimonial, administración general, plan de empleo, formación personal, apoyo a las entidades vecinales, inversión pública y reactivación socioeconómica. Todas estas cuestiones, señora consejera, son fundamentales y todas vienen plasmadas en el expediente de modificación de crédito y podríamos pensar, hombre, si no apoyamos estas cuestiones, ¿no?, pues hay gente que va a estar muy perjudicada en este asunto y eso es razonable, ¿no? Pero ustedes lo maquillan muy bien, lo ponen muy bien, tanto en el debate presupuestario como en el expediente de modificación de crédito. En el expediente de presupuesto dicen que van a hacer algo en este sentido, pero unos meses después ya no va en ese sentido, va en otro sentido, pero también en ese sentido. Ese juego de trilero, y lo hacen muy bien, debo decirlo, que lo hacen muy bien. Por partes, en cuanto a la liquidación de remanentes, cuanto antes nos vayamos quitando deuda, pues evidentemente mucho mejor para
para los recursos de la ciudad. Usted lo ha explicado en su intervención. Nos parece bien y nos parece correcto. Lo que no entendemos, y creo que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones en todas las intervenciones que hemos hecho, tanto en debates de presupuesto como en expedientes de modificación de crédito, que es donde se suele destinar partidas para hacer estas amortizaciones, con un presupuesto como el que tiene la ciudad, que sigamos endeudados, ¿no? Entendemos que esa cuestión tenemos que corregirla. Tenemos que ir en el camino de acabar con esos niveles de endeudamiento, teniendo en cuenta los presupuestos que se suelen manejar en la ciudad. Estamos hablando de prácticamente 13 millones de euros que se van a amortizar en cuestión de préstamos financieros. Entiendo que eso es un aspecto y es una cuestión que se tiene que corregir. Pero, insisto, no me parece mal que se destine el capital para acabar con esa deuda. En cuanto al resto de las partidas que he mencionado, que algunas que ya estaban creadas, se suplementan y se les añade presupuesto. Retribuciones del plan de empleo, positivo, lo consideramos positivo. Subvenciones a asociaciones del tercer sector, como por ejemplo la Asociación de Autismo, también nos parece positivo. Administración electrónica, nos llama la atención que aparezca. De hecho, nosotros en el próximo pleno vamos a llevar una propuesta relacionada con este asunto, que nos parece importante y relevante. Subvención a los scouts, también vamos a llevar el próximo pleno una propuesta relacionada con esta cuestión. Me ha llamado mucho la atención ver lo de la administración electrónica y lo de la subvención a los scouts, porque es que el próximo pleno, dentro de unos días, vamos a tratar de estas cuestiones, por lo cual nos parece muy bien que esas cuestiones que nosotros vamos a proponer aparezcan perfectamente suplementadas e incluidas en esta cuestión. Contrato de mantenimiento a centros escolares. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de la situación en la que se encuentran muchos de nuestros centros escolares y que también se necesita de recursos, como bien sabe la señora consejera, para su mantenimiento y para que estén en condiciones y en las mejores condiciones para nuestros escolares. Y me parece perfecto, era una demanda efectivamente que tenían desde el centro universitario, la creación de un laboratorio de fisiología. Insisto, todo lo que sea aportar en cuestión y en beneficio para nuestros alumnos, nuestros estudiantes y nuestros jóvenes nos parece estupendo. Bien, nos llama la atención también, y volviendo a lo que planteaba el representante del Grupo Socialista, hace cuestión de unos meses se debatía en este pleno una propuesta que partía del Grupo Socialista relativa a la reducción de las cantidades que nos gastamos en pagar el suministro de agua de las dependencias municipales, ¿no? Le quiero decir que si trae una propuesta en este sentido, señor Guerrero, y se aprueba, pues que ya ves, que todo lo contrario, se incrementa. Esa es una parte de la cuestión. O sea, la próxima vez traiga otra cosa, porque si vamos siempre en esta línea, cuando usted pide que se reduzca, se aumentan. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que sí hemos visto incrementada en este expediente de modificación de crédito. Bueno, incrementada, duplicada prácticamente en el presupuesto. Bien, también vemos que se amplía la partida relativa al contrato de transporte de residuos de la planta de tratamiento. Nosotros planteamos una cuestión en una sesión de control relacionada con este asunto y, bueno, entendemos que la cuestión del contrato de transporte de residuos está sobre la mesa y tiene que estar en relación a esta partida en cuestión. No está, pues entiendo que es un asunto que se planteó, el consejero planteó que se estaba estudiando y que se tenía que agilizar el tema del contrato de transporte de residuos, señora consejera. ¿Vale? No quiero decir, es una pregunta, es una cuestión que planteo, que se sacó en su momento y ya que aparece una partida para este tratamiento, pues creo que ese asunto debería seguir trabajándose en relación a la pregunta que planteamos en su momento. Mire, una cuestión interesante que hemos encontrado en el expediente. Por primera vez creo que se ha reducido el número de gastos en sentencias judiciales. Aspecto positivo.
Aspecto positivo. Siempre hemos gastado muchísimo en estas cuestiones. Quiere decir que si se reduce el dinero que se gasta en este asunto es porque las cosas no van tan mal como antes. Y eso también lo vemos desde una perspectiva positiva. Bien. La creación de la partida liquidación parcial, contrato, recogida de basuras y limpieza viaria. Ya ha apuntado esta cuestión el Grupo Socialista. Entendemos que se eterniza la liquidación de la antigua concesionaria de limpieza viaria. Entiendo que a eso se está refiriendo. Esa es la pregunta, porque no viene lo suficientemente explicado en la documentación. A lo mejor, bueno, entiendo que la consejera ahora en su turno explicará esta cuestión porque ha suscitado las dudas de los grupos, en este caso el Grupo Socialista y el Grupo Vox. También hacemos referencia al asunto de recurrente y permanente de las brigadas verdes. ¿Vale? Estamos otra vez en la misma situación que en años anteriores, sobre todo cuando se supone que se está trabajando en esta línea para dar una solución definitiva a la cuestión de las brigadas verdes. Incluso, le recuerdo, en este caso al señor consejero, de que se puso en marcha una comisión a instancia de un grupo parlamentario para tratar este asunto. Por lo que respecta, no sé si ese grupo parlamentario tendrá noticias de cómo va esta comisión. El resto de los grupos parlamentarios, desde luego, no. Y entiendo que hay que seguir trabajando en esta línea y hay que darle una solución a este número de trabajadores que viene demandando una solución urgente desde hace ya muchísimo tiempo y que no podemos estar siempre modificando presupuestos para atender a una cuestión que ya es estructural y que hay que darle una solución de una vez por todas. También, bueno, vemos suplementos en materia de inversiones que tampoco vienen muy explicados. No sabemos por qué se suplementa. Supongo que la consejera nos dará explicación detallada de por qué se suplementan partidas como el plan de mejoras en infraestructuras urbanas. No está lo suficientemente explicado este incremento y no sabemos qué se pretende impulsar, ¿no? Y el porqué y el motivo de este suplemento. Rehabilitación y construcción de vivienda pública. También se ha hecho mención en la intervención anterior. ¿Qué es lo que se pretende con este suplemento? Si está relacionado con la política de vivienda, si es lo que se pretende es atacar ya directamente esta cuestión que en su momento también mencionamos en el debate de la ciudad. No está lo suficientemente explicado. Bueno, el asunto de los mercados también nos ha llamado la atención. En el presupuesto se presupuestó a la baja y ahora nos hemos encontrado que se ha ampliado a 1,2 millones más de presupuesto. No sabemos el motivo. Si hace cuestión de unos meses se hizo un presupuesto y ahora se necesita mucho más, pues tampoco lo sabemos o no hemos tenido ocasión de localizar esa explicación dentro de la documentación aportada por la consejería. Entiendo que nos lo explicará también el por qué en su momento no era necesario este suplemento y ahora sí lo es. Nos ha llamado la atención lo de siempre. Cuestiones que se presupuestan y se venden como algo fundamental, esencial y de suma importancia y se venden en los medios durante el debate de presupuestos y en los previos a ese debate como algo importante y como unos logros fundamentales conseguidos por el Gobierno o por sus socios y después se retiran del presupuesto unos meses después, como por ejemplo la clínica de radioterapia, que se vendió como el gran logro, en este caso, del grupo MDIC y ahora se presupuesta por indicación del grupo MDIC en el debate presupuestario, en el presupuesto aprobado en el debate presupuestario del año pasado y ahora resulta que desaparece del presupuesto. Se han dado de baja directamente. También se vendió en los medios de comunicación, en infinidad de noticias, la remodelación de las planadas de Salazones. Se hizo esta cuestión, se planteó también en el debate del Estado de la Ciudad y vemos que ha desaparecido también del presupuesto y se vendió como
algo importante que iba a generar un gran beneficio al sector y también al turismo en Ceuta, y ha desaparecido. También nos explicará el motivo de esa baja. Se ha hecho mención a que ha desaparecido el presupuesto para el proyecto de peatonalización de Remedios a Azcárate Maestranza, ha desaparecido también del presupuesto. El centro de día de autismo también no aparece como baja, no sabemos por qué, entiendo que nos lo explicará. Y, bueno, en definitiva, lo que veníamos diciendo es: en el presupuesto, en el debate presupuestario, todo es estupendo, todo está perfecto, todo está perfectamente diseñado, se vende como tal, se vende con el apoyo de los grupos, de sus grupos socios, se vende como el mejor presupuesto para Ceuta y resulta que unos meses después estamos aquí diciendo todo lo contrario, que no es el presupuesto perfecto y que hay que modificarlo porque no se había presupuestado o no se habían tenido en cuenta una serie de actuaciones que tan solo 5 o 6 meses después se tienen que volver a tratar. En este caso nosotros vamos a ser expectantes, señora consejera. Como son cuestiones importantes que hemos visto que tienen su relevancia para el conjunto de los ceutíes, en este caso nos vamos a abstener. Vamos a abstenernos en este expediente de modificación de crédito y le vamos a dar una oportunidad para que expliquen a los ceutíes el porqué de ese cambio. Esa es la posición que va a adoptar el grupo Vox. Y, bueno, entiendo que en el próximo debate de modificación del expediente de modificación de crédito, teniendo en cuenta que ese es el primero y ya están anunciando que habrá un segundo y un tercero a lo largo de este año, bueno, pues seguiremos. No, bueno, es el primero. Ya, tiene su sentido. Si anuncian que es el primero, se entiende que y lo intitulan porque habrá un segundo y porque habrá un tercero. También le digo, señora consejera, como le dije en el debate de presupuesto, también se lo digo, en el debate presupuestario anuncié que se iba a producir este expediente de modificación de crédito tan solo unos meses después de la aprobación del presupuesto. En este caso, que se habla de un primer expediente, estoy convencido de que antes de que acabe el año tenemos un segundo. Y no me voy a equivocar, y se lo recordaré. Pero bueno, en ese segundo expediente también haremos mención a todas estas cuestiones y evaluaremos qué es lo que se vuelve a mover en relación a este expediente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Pues claro que va a haber un segundo expediente de modificación de crédito. Eso yo creo que no lo dudamos aquí ninguno. Y ahora voy a explicar yo por qué. Yo sí lo aseguro, y meto la mano en el fuego y seguro que no me la quemo. Y ahora les voy a contar por qué. Y además, primero, señora consejera, estos debates interesantes, como los de hoy, es lo que pasa cuando usted no tiene la voluntad de dialogar lo suficiente antes de traer ningún expediente a este pleno. Se lo decía el otro día en el debate del Estado de la Ciudad, no quería extenderme mucho porque no era con usted el debate, que usted le ha cogido el gustito a esto de traer el plato de lentejas, con las morcillas que a usted le parezca oportuno y decirle a los demás que esto es lo que hay. Y resulta que a la gente no le gusta eso. Y dialogar significa que emisor y receptor emiten mensajes y ponen cosas en común. No que el emisor suelta como si no hubiera más opción y más alternativa y no quiere escuchar al receptor. Entonces, esas cosas debe usted entender que generan malestar. ¿Todos estamos para mirar por el interés general? Por supuesto. Pero usted no es la que representa el interés general, o por lo menos no es la única, ni tiene el conocimiento absoluto ni la verdad absoluta. Y para eso hay que saber escuchar. Y hay que saber escuchar no para contestar, hay que saber escuchar para ver si realmente los demás estamos diciendo algo útil y provechoso o no. Salvo a la ultraderecha. La ultraderecha, si usted quiere, no la escuche. Pero las demás formaciones democráticas creo que nos merecemos ese respeto. Nosotros lo primero por donde queremos empezar es por el informe del interventor. Vamos a empezar por la parte más técnica. El interventor destaca en su informe que la suspensión de las reglas fiscales que se dieron con el inicio de la pandemia, que durante los años posteriores estuvieron en vigor, nos permitían hacer un uso menos limitado de los remanentes de años anteriores, pero que desde el año pasado, como usted bien sabe, desde el ejercicio pasado, mejor dicho, estas reglas que se encontraban suspendidas vuelven a estar en vigor.
Y eso deja un margen de actuación muchísimo más limitado en cuanto a la modificación de crédito, porque el remanente solamente lo va a poder aplicar a cancelar deuda comercial o a la amortización de deuda financiera. Y aquí lo quiero enlazar con una frase que usted ha utilizado en su discurso, y es que ha dicho que no se trata de gastar por gastar. Perfecto. Nosotros siempre le hemos dicho que hay que asignar los recursos de manera eficiente. Ahora bien, ¿a usted le parece que era gastar por gastar el destinar dinero en partidas como a la clínica de radioterapia? Porque a nosotros no nos parece que eso fuese gastar por gastar. O los arreglos en el campus universitario, o el centro de día de autismo. Porque esas son algunas de las partidas de las que usted dispone. Eso no era gastar por gastar. Gastar por gastar eran otras cosas, señora consejera. Y eso, desde luego, no. Segundo punto muy importante es el referido a la estabilidad presupuestaria y a la posibilidad de que el presente expediente ponga en riesgo la misma. Aquí la sombra del déficit sobrevuela la Consejería de Hacienda. Lo lleva sobrevolando bastante tiempo. Entonces, a mí me gustaría que usted nos aclarase qué opinión le merece esta cuestión. ¿Vamos a entrar en déficit o no, señora consejera? Creo que es importante porque, además, el interventor es bastante explícito en su informe cuando dice que para estimar si la ciudad cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria tras aprobar este expediente, hay que tener en cuenta que el presupuesto para el 25 se aprobaba con una estimación de capacidad de financiación de 835.682,24 euros, por lo que, en principio, tras la aprobación del expediente, el presupuesto de la ciudad se encontraría en necesidad de financiación, incumpliendo el objetivo de estabilidad. A nosotros nos parece que es una cuestión que, desde luego, no es nada baladí. Poner sobre aguas movedizas o sobre terreno bastante pantanoso la estabilidad de esta ciudad nos parece muy importante, porque es que resulta que si al cierre de este ejercicio efectivamente incumplimos las reglas fiscales y hay una necesidad de financiación superior a los 23 millones de euros, habrá que presentar un plan económico-financiero, tal y como establece la ley al respecto. Para nosotros es fundamental que usted aclare este extremo, pedirle las explicaciones que usted nos tiene que dar aquí a toda la opinión pública, no solamente a nosotros, porque le digo, el escenario del déficit que se plantea con el informe del interventor es cuanto menos preocupante. También quiero aprovechar para decirle, señora consejera, que a nosotros nos gustaría tener copia de todos los expedientes que constan al detalle. Hemos intentado recabar información estos días, pero como la convocatoria ha sido con bastante premura. Yo entiendo que usted está muy ocupada, el área de Hacienda la ocupan funcionarios y funcionarias que están al servicio del Ayuntamiento y de todos nosotros y queremos recopilar toda la información posible. Si usted nos la hace llegar, como empezamos a partir de la publicación el periodo de alegaciones, vamos a estudiarlo y vamos a entrar mucho más en detalle en esta cuestión. En el contenido del expediente, la primera cifra que nos llama la atención y que ya ha sido aludida aquí es la respectiva al suministro de agua a las dependencias de la Asamblea. Según figura en la memoria del expediente, los 42 edificios que pertenecen a la ciudad, así como locales sociales y colegios. Más de 3 millones de euros que, sumándolos a los que ya estaban presupuestados, hacen ni más ni menos que 5 millones de euros en consumo de gasto. Nos gustaría que, siendo esta cifra bastante potente, usted nos diese explicación sobre la misma y por qué esta necesidad en este momento. Y también querríamos saber si existe algún planning para controlar o reducir esa cifra, que nos parece que sería lo necesario. En cuanto al informe justificativo para algunas partidas destinadas al área de fomento, yo quisiera saber los 700.000 euros que se destinan al punto COVID y que supuestamente iba a sufragar el Estado. ¿Por qué? Porque desde que se acometió esta obra hasta la fecha no ha sido incluida en ningún presupuesto ni en ningún expediente de modificación. 700.000 euros. Ya le digo que no tenemos los expedientes completos, por lo tanto, necesitamos ver toda la información o que usted nos adelante parte de la explicación esta mañana. Actuaciones que, como digo,
se han acometido con bastantes ejercicios presupuestarios de anterioridad. En el mismo área de fomento incluyen ustedes ahora 150.000 euros para Obimace por el desgaste de los vehículos, para renovar la flota, porque resulta que es que nos hemos dado cuenta de que la flota de los coches de Obimace lleva casi 2 décadas de antigüedad. Ahora nos damos cuenta. Y ahora vamos a poner 150.000 euros para comprar los coches. Nos gustaría, como le digo, un poquito más de argumento. En cuanto al medio millón de euros que quieren destinar a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos por la adhesión de Brigadas Verdes al convenio de jardinería, hombre, yo creo que se veía venir. Yo creo que se veía venir, que se ha comentado aquí, que se les ha avisado y, sin embargo, no se ha tenido en cuenta. Lógicamente, a nosotros nos parece que presentó alegaciones, señora Chandiramani, mi grupo municipal, en 550.000 euros, que era en lo que se mejoraba ese presupuesto, porque supuestamente ustedes lo tenían bien calculado, pero nosotros, a pesar de ello, por un criterio de prudencia, les solicitamos que pusieran más. Hoy se ve que ustedes no lo tenían tan bien calculado cuando se quedan bastante cortos y hay que inyectarle medio millón de euros más. Otra partida que respecto a la cual... Perdón, continuamos. Gracias. Otra de las partidas que se va a suplementar es la relativa a los mercados. Respecto a esa también nos gustaría conocer pormenorizadamente los detalles, porque hablan ustedes de que ha generado un gasto mayor que el establecido en el decreto de emergencia y se debe atender. No sabemos a cuál de los decretos de emergencia y ahí sí que necesitamos una información bastante más exhaustiva que la que tiene usted o trae usted esta mañana. Es que se pasa de una planificación deficiente a rozar la planificación negligente. Y nos parece que las arcas municipales no están precisamente ni para deficiencias ni menos aún para negligencias. Mire, quisiéramos saber también la partida que solicitan para la Consejería de Servicios Sociales relativa a la comunidad de oratrices. En el informe justificativo de la Consejería se solicita que se amplíen 9.000 euros en concepto de alimentación por la actualización de los precios. Sin embargo, en la memoria figura un aumento de 30.000 euros. No sabemos si es un error material, si ha habido algún cálculo posterior que justifique otra cuantía. Y como estos números después se traducen en euros, nos parece importante aclararlo. Otra de las grandes modificaciones que ponen sobre la mesa es la relativa al acondicionamiento del Murube, que por supuesto es importante, es necesario, pero creo que hay que empezar también por tramitarles o por tramitar al Murube determinada documentación administrativa con la que aún no cuenta. Y luego se inyectará el dinero que se considere necesario cuando existan los informes que lo avalen. Tampoco sabemos, como le decía, y iniciaba mi intervención con ello, no va a ser por lo menos en este 2025, el único expediente de modificación de crédito, por una sencilla razón. Usted presupuesta para sentencias y gastos judiciales alrededor de 300.000 euros. Sin embargo, no sé cómo pretende usted hacer frente a una posible condena por responsabilidad subsidiaria, y que puede oscilar entre los 600 y los 800.000 euros. Y sin decir mucho más, sabe usted perfectamente a qué lamentable suceso me estoy refiriendo. Por lo tanto, si usted la partida es insuficiente, está insuficientemente dotada, será necesario que vuelva a plantear esta cuestión. Y luego decirle que, independientemente de que hay modificaciones que comprendemos perfectamente su bondad social, que requieren de inmediatez por ese mismo carácter, como pueden ser todas las subvenciones al tercer sector o las retribuciones al personal de empleo o la subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos, hay otras, como le digo, que debe explicar, empezando por la del agua. Y queremos dejar claro e insistirle nuevamente en el tema de la radioterapia. En el tema de la radioterapia, yo espero que usted, cuando ha dicho que no se trata de gastar por gastar, no estuviera pensando en esa partida concretamente. Porque, desde luego, creo que es una cuestión prioritaria, lo dejamos claro hace 2 días. La salud y el bienestar de los enfermos oncológicos creemos que no es negociable y creemos que en este tema hay que mojarse y no dejarlo en papel mojado.
Tampoco podemos pasar por alto el centro de día de autismo, que nos parece que merece una explicación bastante más detallada por su parte, señora consejera. El remanente, al final, bueno, demuestra que hay partidas que no se han ejecutado, pero de esas partidas que no se han ejecutado, creemos que las que le he señalado, la relativa a la radioterapia, al centro de día de autismo o a las mejoras del campus universitario, son unas partidas de las que no había que prescindir. Yo espero de verdad, esperamos desde mi grupo municipal una mayor predisposición por su parte para facilitarnos toda la información. Nosotros vamos a trabajar en enmiendas a este expediente independientemente de ello y, desde luego, por nuestra parte vamos a hacer todo lo que haga falta para que partidas y cuestiones de marcado y remarcado carácter social vean la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Miren, yo voy a ser directo. Ceuta ya va a votar en contra de este expediente de modificación de crédito. Creo que es importante empezar diciendo cuáles son las intenciones de este grupo y ahora toca explicarlo. Un expediente de modificación de crédito que más bien podríamos denominarlo como algo así, ajuste de cuentas entre colegas. Y me explico. Miren, para que la ciudadanía lo entienda, cada ejercicio y con motivo de la liquidación presupuestaria, habitualmente con superávit, por lo menos en lo contable, pues se debe tramitar el primer expediente de modificación, que desde hace 2 años está predeterminado por la imposición legal de pagar y amortizar deudas antes de contraer nuevos gastos. Esto lo ha explicado la propia consejera. Así, en esta ocasión, algo más de 12 millones de euros van directamente a pagar a los bancos. Y otra cantidad muy similar se dirige a pagar a deudas con el grupo empresarial amigo. A pagar deudas al grupo empresarial amigo. Ya saben, el compadreo. Ya saben ustedes, eso de el sacar de los apuros al gobierno cuando hace falta, y ya saben ustedes, haz la obra de momento, que ya después cuadraremos las cuentas. He dicho que son algo más de 12 millones de euros, cerca de los 12 millones de euros. Este expediente de modificación de créditos es, en definitiva, una muestra evidente, clara y notoria de la manera chapucera de gestionar en la que ustedes se instalaron desde hace mucho tiempo. Iba a decir que es algo inaudito, pero no. Desgraciadamente, en los últimos casi 25 años del presidente de la ciudad, esta es una praxis habitual. Y fíjense, aquí se ha citado, nosotros también hemos acudido a los servicios de intervención pues para recabar los expedientes que respaldan o justifican esas deudas que pretenden pagar hoy. Y oh sorpresa, obviamente esos papeles ni están ni se les esperan. ¿Cuál es el criterio para saber que esa es la cantidad exacta que tenemos que pagar? Esta es una línea roja infranqueable. Ustedes acúsenme de agorero, pero yo creo que estoy en la obligación de decirlo. En primer lugar, para que lo sepa la ciudadanía y, en segundo lugar, para que los grupos que están presentes en esta asamblea actúen en consecuencia. En segundo lugar, y no menos importante, especialmente llamativa y clamorosa es la desviación en casi 3 millones de euros del contrato de la planta de transferencia, que yo ya he perdido la cuenta si vamos ya por 9, por 10 millones, si hemos duplicado la cantidad, la hemos triplicado. Es, diciéndolo de forma popular, un puñetero pozo sin fondo.
Y por más que ustedes se enfaden, manipulen, tergiversen, me veo en la obligación de repetírselo. Me veo en la obligación de recordar algo que no me voy a cansar de recordar porque ustedes se empeñan en que lo haga constantemente. Miren, cuando se tramitó el expediente de municipalización del servicio de limpieza, Ceuta Ya presentó concretamente una alegación para que se incluyera este servicio dentro de ese proceso de municipalización. Y ustedes, y los votos a su servicio, claro, lo rechazaron sin ningún argumento. Ningún argumento dieron para rechazarlo, porque claro, esto también es evidente, hay que señalarlo. Qué pena que no esté aquí, señor Rivas. La cuestión de las brigadas verdes no fue el único motivo que esgrimió Ceuta Ya, como afirmó hace 2 días en el Pleno aquí el señor Rivas, mintiendo una vez más de forma clamorosa, porque Ceuta Ya se abstuvo en esa municipalización y los argumentos en forma de alegaciones, es decir, están en papeles, fueron las siguientes, fueron 3, no una. Y quien dice mentiras es un mentiroso. En primer lugar, la primera de las alegaciones evidentemente era la inclusión de las brigadas verdes, claro que sí. En segundo lugar, las alegaciones que presentamos era un plan de limpieza específica para el Príncipe. Ustedes dijeron que no hacía falta. En abril, ustedes ya reconocen que sí hace falta. Y en tercer lugar, la inclusión en el proceso de municipalización de la planta de transferencias. 3 cuestiones esenciales que hubieran supuesto un proceso verdaderamente moderno, integral, eficaz y no la chapuza que ustedes acometieron y cuyas consecuencias han quedado en evidencia. Esta concretamente traduciéndose en mucho dinero que ya le hemos perdido la cuenta. Como digo, una de las medidas que defendimos entonces era la inclusión de la planta de transferencia, pero nos votaron que no. Y ahora pretenden que apoyemos este nuevo desmán que pagamos los y las ceutíes y lo hacen sin sonrojarse, presentándose aquí como unas víctimas. Segunda línea roja. Otro desaguisado que se ha citado aquí de forma somera, pero que es muy grave, es lo que pretende hacer el Gobierno. El Gobierno pretende solucionar el ya conocido caso de la falta de liquidez de ACEMSA incorporando 3 millones de euros supuestamente por consumo de agua. Voy a volver a repetirlo para que la gente lo escuche de nuevo. 3 millones de euros más para pagar consumo de agua de esta institución. La pregunta surge sola. ¿Por qué carajo no se pagaba el agua? ¿Por qué carajo no se pagaba el agua? Que se atreva algún vecino o empresario a estar X tiempo sin pagar su factura de agua. Se puede resumir este caso como tejemanejes y más tejemanejes. A estas 3 líneas rojas me van a permitir que añada uno que tiene que ver con una cuestión de principio. Pero antes de hacerlo, como ya se han citado muchas partidas, tengo que reconocer que hay muchas partidas modestas dentro del expediente de modificación que no se merecen una valoración política porque las considero muy razonables. Son razonables, muy razonables. Otras son razonables, pero no entendibles. Se ha citado aquí. Mire, la adecuación de los sueldos de entidades dependientes nos parece muy razonable, pero no entendemos muy bien por qué no se incluyeron en las subvenciones originales. ¿Por qué? Si lo hubiésemos incluido en las subvenciones originales, todas las entidades dispondrían de ese dinero a partir del 1 de enero. Es que no es muy entendible. Pero volviendo a lo que he dicho anteriormente, quiero cerrar mi intervención así, fundamentado en una cuestión de principios y quiero intentar darle la solemnidad necesaria.
ya lo hicimos en el debate del estado de la ciudad y hoy quiero volver a reafirmar mi compromiso dando un paso más. Miren, para Ceuta ya abordar el problema de la salud mental en nuestra ciudad es una prioridad política de máximo nivel. Es de máximo nivel. Hablamos de una lacra que está causando auténticos estragos en segmentos muy considerables de la población, pero como les dije en su día, en especial el de la gente más joven, lo cual arrastra a familias enteras a un estado de ánimo insufrible. Desgraciadamente, esta institución no está a la altura de la magnitud de este problema. Lo dije el pasado martes y hoy lo vuelvo a decir. Ustedes, como siempre, son tan diligentes para atender sus propios intereses y los de sus allegados y tan, desgraciadamente, remisos para ayudar a la gente más vulnerable. Y por eso se lo anuncio hoy. Nosotros somos un humilde grupo, el grupo más pequeño de esta Asamblea, pero creo que estamos en la obligación de hacerlo. Miren, Ceuta ya no va a aprobar ningún documento presupuestario que suponga la puesta en marcha de nuevas iniciativas o actuaciones si entre las mismas no se encuentran medidas o programas destinadas a mejorar sustancialmente la atención de las personas afectadas por problemas de salud mental. Punto. Punto. Ni presupuesto ni modificación de crédito. Si no nos ponemos serios con este asunto, no cuenten con nosotros. No cuenten con nosotros. Y no quiero seguir hurgando en la herida, pero como se ha dicho aquí, ustedes se van a cargar una cosa que llamaban centro de día de autismo en esos presupuestos y que usted me echó en cara aquel día, señora consejera. Yo me defendí de las 4 cosas que me intentó echar en cara y las 4 se han cumplido casi íntegramente. Mira, no va a haber centro, como se reconoce aquí, no va a haber clínica de radioterapia, como indiqué en el debate de presupuestos, no va a haber universalización del material didáctico de los libros a los niños, no lo va a haber. Y 4, no se va a construir ni una sola vivienda, desgraciadamente. Usted, su equipo de gobierno y quienes le rodean podrán obstinarse en señalarme como el culpable de sus propias acciones. Pero yo creo, honestamente, que la gente no es tonta. La gente no es tonta y cuando los ve a través de las cámaras sabe quién vota qué cosa, sabe quién tiene la obligación de hacer y sabe, evidentemente, quién ha decidido no hacer. Es decir, ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se han planteado muchas cuestiones relativas a este expediente que evidentemente requieren una explicación clara y contundente por mi parte, porque la mayoría de ellas se han tergiversado y no se ha dicho la verdad. Entonces, creo que es necesario que en este turno de intervención aclare algunas de las cuestiones sobre las que de manera coherente se ha pedido información y también que aclare algunas otras sobre las que se ha mentido, se ha tergiversado y, sobre todo, se nos ha acusado de tejemanejes. Cuestión que me alarma enormemente, porque desde la Consejería de Hacienda, de la que soy responsable, ningún tejemaneje, todo claro, transparente, conciso y, sobre todo, abierto a que todos los grupos políticos, todos los diputados de esta Asamblea puedan acudir a hablar no solo conmigo, sino con todos los funcionarios del área, como así he dicho. Y siempre digo, cada vez que finalizamos una comisión informativa de Hacienda, siempre que tenemos turno de ruegos y preguntas, cuando no hay ningún ruego ni ninguna pregunta sobre aclaración de los expedientes, siempre les digo que a su disposición todo el área de Hacienda para aclarar y enseñar y mostrar los expedientes que sean necesarios. Por eso la acusación de tejemaneje me parece un exceso. En cuanto al Partido Socialista, decirle que
Las reglas fiscales que se pusieron en vigor a partir del año 2023, una vez que termina la pandemia o más o menos termina ese periodo de emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos, se ponen de nuevo en marcha estas reglas fiscales que nos obligan a utilizar los remanentes de tesorería exclusivamente a la amortización de deuda comercial y deuda financiera. Es verdad que una pequeña parte de ese remanente, una pequeña, no todo el remanente, una pequeña parte del remanente se puede utilizar para inversiones y es lo que hacemos en el expediente. ¿Por qué utilizamos todos los remanentes de inversiones para las inversiones? Porque es lo que nos permiten las reglas fiscales. Pero es que la limitación nos lleva hasta el punto de que si no amortizáramos la deuda bancaria, no tendríamos disponibles recursos de crédito ordinario para poder incrementar las partidas como, por ejemplo, el CERMI, las Brigadas Verdes, las asociaciones, entidades adoratrices, Luna Blanca. Todas esas partidas se nutren de haber amortizado deuda bancaria y los intereses que no vamos a pagar de esa deuda bancaria los vamos a utilizar a incrementar gastos de estas partidas de asociaciones y entidades que no tienen ánimo de lucro. Entonces, si utilizáramos todo el dinero para inversión, que es lo que usted dice, para vivienda, que a mí me parece muy loable y estaría de acuerdo, no tendríamos dinero para incrementar el gasto corriente que en este expediente se asume. Entonces, hay que elegir. Es verdad que la responsabilidad la asume el Gobierno de la ciudad y hay que elegir si gastamos todo para inversión, que en este caso nosotros creemos que tenemos que gastar algo en amortizar deuda bancaria para poder liberar, como decía, esos intereses. En cuanto a la ejecución, usted nos dice que no ejecutamos. Mire, le voy a dar un dato o dos. En el año 24 hemos ejecutado en corriente el 85% del presupuesto. A mí me gustaría que usted hiciera una comparación con otros ayuntamientos de nuestro entorno a ver si llegan a ese 85% de ejecución presupuestaria. Pero es que en abril de este año estamos en un 33% de gasto corriente, de ejecución, de compromiso de gasto. Es decir, que tenemos una ejecución bastante aceptable en comparación con otras entidades públicas. Y creo que eso significa que todas las consejerías, todos los funcionarios, el personal laboral que trabaja en cada una de ellas están haciendo enormes esfuerzos por gastar todo el dinero que tienen asignado, porque para eso están, en gastar los recursos de manera eficiente y también de manera eficaz. En el ámbito de inversiones, por si me dice que no ejecutamos corriente, pero no inversiones, si nos vamos al año 24, hemos gastado o hemos ejecutado o comprometido un 70% de gasto en el área de inversiones, con lo cual yo creo que son unos datos de los que se pueden congratular mis compañeros porque han hecho un esfuerzo importante. En cuanto a la dotación del área de menores, estoy de acuerdo con usted, señor Guerrero, que se ha hecho un enorme esfuerzo, que se hace un gran trabajo con una gran responsabilidad que conlleva la tutela de estos menores y que se sigue trabajando de manera responsable y por ello hemos apoyado la aprobación del Real Decreto de Emergencia para el reparto, para tratar a estos niños como se merecen. En cuanto al partido Vox, he entendido de su intervención que le ha gustado el expediente que traemos a aprobación inicial. Entiendo la mayoría de las partidas que se han incluido a usted le satisface. Y de lo que se trata, ya se lo decía el señor Guerrero, es de aprovechar los recursos que tenemos disponibles. Usted ha dicho una cosa que es el Gobierno no hace bien las cuentas y por eso tiene que traer este expediente de modificación. Mire, no, es que cuando se produce la liquidación del presupuesto de 2024 es en febrero de 2025. La ley dice que el 28 de febrero de 2025 es la fecha límite en la que el presidente tiene que firmar los remanentes de tesorería. Se
sean positivos o sean negativos. En este caso, nosotros lo hemos tenido positivo y hemos tenido superávit. Entonces, por mucho que yo quiera incorporar el gasto no ejecutado en el 2024 en el presupuesto de 2025 en diciembre, que es cuando hacemos la aprobación definitiva, es que es imposible, porque yo en ese momento no tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser el déficit o el superávit del presupuesto del año 2024. Y también, por no traer un expediente de modificación a esta Asamblea, no voy a dejar de utilizar los remanentes, porque hay necesidades en el resto de consejerías. Entonces, lo normal, la responsabilidad me obliga a traer este expediente. Usted ha pedido información sobre un montón de expedientes. Cuando quiera, como le decía antes al señor Guerrero, a su disposición. Y sobre todo decirle que en cuanto a los scouts y a la administración electrónica, yo tenía preparado el expediente antes de que usted trajera las propuestas. No es una cuestión que se haya incluido porque usted haya presentado esas propuestas, sino que ya eran cuestiones que se iban a plantear. En cuanto al gasto del agua, que usted le recrimina al señor Guerrero, que no le hacemos caso, decirle que ya está en licitación un estudio para saber cuáles son los costes que estamos teniendo en los edificios públicos de agua, como decía, esos 42 edificios públicos, también los colegios y algunas entidades, y saber específicamente cada una de ellas por qué en algunos casos se está produciendo ese coste que quizás sea más elevado porque haya algunas averías que haya que acometer. También decirle que en cuanto al traslado de los residuos sólidos urbanos, ahí ha mezclado usted el expediente que está ya en licitación, a punto ya de salir, está en el área de contratación, con esa deuda que se ha incluido en el expediente de modificación, que lo que atiende es los mayores costes que ha tenido ese contrato desde que se quedó sin contrato, valga la redundancia. Durante estos años que hemos estado sin contrato, ha habido un incremento de costes, sobre todo de los fletes del barco, sobre todo del canon que se paga en el depósito de basura a raíz de la Ley 7/2022, y también ha habido un incremento de los costes del suministro de petróleo del propio barco, que ha incrementado lo que teníamos previsto en un primer momento. Y por responsabilidad hemos incluido ese gasto para poder liquidar con esa empresa cuando tengamos licitado el propio servicio. La liquidación con respecto a la anterior adjudicataria del servicio de limpieza, la empresa Trace, lo que se hace en este expediente es una previsión presupuestaria de lo que nos dicen los técnicos del área de medio ambiente que va a poder ser esa liquidación, y una vez que ese expediente esté terminado, ustedes lo van a conocer, porque todavía le queda terminar de concluir las líneas finales de cuál va a ser la liquidación y, sobre todo, dónde va a ir destinado cada euro que vaya a esa liquidación, que en la mayoría de los casos han sido actualizaciones salariales en un tanto por ciento bastante elevado. En cuanto a las brigadas verdes, decirle que el compromiso del Gobierno está ahí, y la actualización salarial que se ha hecho se hizo mal en enero con la alegación que presentó el MDIC, y una vez que han pasado unos meses y, sobre todo, se ha sabido de forma fehaciente por parte de la Federación de Vecinos cuál es el coste en nóminas que está teniendo, porque la Federación preveía que iba a tener algunas jubilaciones que al final no ha podido tener o las va a tener más adelante, con lo cual todo eso han significado incrementos que eran de muy difícil conocimiento a finales de año, y por eso se han incluido en este expediente. Y decirle que los remanentes que se utilizan de vivienda y del mercado y que se contemplan en este expediente significan reordenar los remanentes que hemos tenido en inversiones. ¿Y dónde ponemos el acento? Yo lo decía antes, en vivienda y en servicios públicos. Uno de ellos es atender la emergencia del mercado y la seguridad de los puentes que allí están instalados. La obra se ha alargado más tiempo del previsto inicialmente, y eso ha supuesto pues, que tengamos que incluir esa partida presupuestaria. En cuanto a la clínica de radioterapia, el centro de autismo, como se ha repetido en varias ocasiones, me voy a referir ahora, decir que
se ha incluido en el presupuesto de 2025 una partida para la clínica de radioterapia y para el centro de autismo. ¿Cómo funciona la práctica presupuestaria en el ámbito de las inversiones? Cuando no se ejecutan las partidas presupuestarias de los años anteriores, en este caso del 24, automáticamente decaen. Decaen significa que si no las has utilizado, decaen. Y ese dinero hay que incorporarlo al presupuesto vigente para que pueda seguir teniendo validez, para que pueda seguir utilizándose. Y lo que hemos hecho no es dar de lado ni a la clínica de radioterapia ni al centro de autismo. Claro que es una necesidad que tiene esta ciudad. Claro que la apoyamos. Lo hemos dicho desde el minuto 1 hasta los minutos que juguemos este partido. Claro que vamos a seguir insistiendo al Ministerio de Sanidad, que son los competentes, que queremos esas instalaciones en nuestra ciudad. Pero de lo que se trata aquí es de decir, vamos a utilizar ese remanente que no tiene uso en estos momentos y que no puede usarse si no lo incorporo al presupuesto de este año. Con lo cual, lo que hay que hacer es verse el presupuesto de inversiones de este año y ver que ahí sí está recogida esa inversión. En cuanto a la señora Ahmed, me gustaría hacerle una pregunta y es, ¿en serio dice usted lo de la falta de diálogo y que estos son lentejas? ¿De verdad? Sinceramente, sorprendida, muy sorprendida. Porque desde que planteamos los expedientes, mi forma de trabajar, no solamente en este expediente de modificación, sino también cuando traemos presupuestos o cuando hemos traído las ordenanzas fiscales de vivienda o cuando hemos traído la ordenanza de la basura que nos ha impuesto la ley de economía circular, lo primero que he hecho ha sido llamar a todos los grupos políticos, pero no solamente hablo con todos los grupos políticos, también me dirijo a los diputados no adscritos, a cada uno de ellos. Y tengo pruebas, tengo los mensajes de WhatsApp con los que yo me dirijo a cada uno de ustedes para explicarles los procedimientos y los expedientes que voy a traer a pleno. Y eso es así, categórico. Entonces, por favor, diga la verdad, señora Ahmed. No diga que estos son lentejas y que yo traigo los expedientes a pleno sin hablar con ninguno de ellos. Porque, mire usted, aun sabiendo que el señor Mustafa me va a votar que no, porque siempre me vota que no, también tengo la intención de llegar a acuerdos con él, de dialogar con él, y lo llamo y le explico el expediente, aunque sé que me va a votar que no. Entonces, señora Ahmed, por favor, diga la verdad. En cuanto al informe del interventor y la estabilidad, ya pasó el año pasado. Cuando trajimos el expediente de modificación de crédito, el objetivo de estabilidad tiene en cuenta la contabilidad nacional y establece unas reglas en base a la contabilidad nacional donde dice cómo se calcula esa estabilidad, y lo que dice el interventor es que, en base a los datos que hoy se presentan en este expediente, pudiéramos incurrir en desequilibrio y que deberemos estar pendientes a lo largo de toda la ejecución presupuestaria para ver si cumplimos o no con ese desequilibrio, con lo cual deja un condicional totalmente abierto. Y bueno, yo creo que como el camino se demuestra andando, durante estos 5 años atrás, bueno, 7, en los que yo tengo el honor de ser la responsable de la Consejería de Hacienda, no hemos traído nunca un expediente con déficit. Porque va a ser este año que entramos el expediente que va a venir con déficit. Lo que tenemos que hacer, como ya hicimos el año pasado, y mis compañeros lo saben porque soy un poco pesada, es estar pendientes de la ejecución presupuestaria. Y eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que nos recomienda el interventor. Y mire, presentar un plan económico financiero, esta Administración desde el año 2012, donde tuvimos la gran recesión, no ha tenido que presentar ningún plan económico financiero, porque los técnicos del área de Hacienda están muy pendientes de que no entremos en desequilibrio y siempre cumplamos con la ley. En cuanto a el error material del área de servicios sociales, lo corregiremos en el momento de
de las alegaciones, y usted retuerce mis palabras cuando dice que yo he dicho que la clínica de radioterapia o el autismo es gastar por gastar y que por eso me cargo las partidas. Yo eso no lo he dicho. Yo he dicho que de lo que se trata es de poner el acento en partidas importantes y que lo que se hace es reordenar el presupuesto y que lo que hago es reutilizar partidas que no se pueden utilizar porque están inutilizadas del año 2024 y volver a introducirlas en el circuito presupuestario del año 25. En cuanto al señor Mustafa, como ya han manifestado, va a votar en contra, no voy a poder convencerlo de lo contrario. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, en que tenemos que seguir solicitando a quien tiene la competencia que ponga todos los medios necesarios para aumentar las unidades de salud mental de la ciudad de Ceuta. Estoy absolutamente de acuerdo. Y lo que le propongo es plantear una estrategia para pedir al Estado, a quien tiene la competencia, al Ministerio de Sanidad, esa unidad de salud mental, que la refuerce, porque en Ceuta es necesaria y yo estoy de acuerdo con usted. Y cuando quiera, preparamos esa estrategia. Porque además no solamente la pide usted, la hemos pedido todos, tanto en el ámbito nacional, en donde reside la soberanía nacional, como aquí. Y luego, en cuanto al totum revolutum de expedientes que ha hecho usted, la planta de transferencia, las brigadas verdes y el consumo de agua, creo que ya he explicado bastante sobre este asunto, pero en cualquier caso tengo el segundo turno para poder aclarar alguna cosa más muy importante en cuanto al consumo de agua y la deuda que tiene esta Administración con la sociedad pública Acensa. No vamos a hacer una transferencia supuestamente para arreglar a la sociedad. Lo que ha pasado es que hemos tenido unos consumos de agua que no estaban consignados adecuadamente, presupuestariamente, estos años atrás. Y lo que hacemos poniendo los 3 millones de euros que le debemos a la sociedad es poner a esta sociedad las cuentas al día y de esta forma no le vamos a deber nada a CEMSA cuando termine el año 2025. Con lo cual lo que hacemos es aclarar la situación, dejarla clara como el agua que gestiona Acensa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Ha terminado este primer turno. Si algún grupo quiere hacer uso de la palabra en el segundo turno, el reglamento establece que son 5 minutos en este segundo turno porque creo que hemos tenido un debate bastante amplio en el primer turno. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señor Redondo, ha explicado mejor usted lo positivo de esta modificación que la señora consejera. Después de haberle oído, me ha despejado muchas de las dudas, de verdad. Se lo agradezco y más se lo agradece el señor Viva por el capote que le ha echado. También le voy a decir una cosa. El tema de... Usted dice, ustedes no son nadie para dar lecciones sobre cuentas. Si le acaban de sancionar con 800.000 euros por ocultar donaciones ilegales a partidos. ¿Viene usted hoy a hablar de cuentas aquí? Señora Chandiramani, lo de la inejecución que comentaba yo en mi primera intervención, pues no me lo diga a mí, dígaselo al interventor porque es lo que pone en el informe. Se lo dijimos al comienzo de mi intervención. En el Partido Socialista no renunciaremos a la crítica, una obligación y un derecho que no dude que vamos a seguir ejerciendo. Por ello queremos manifestar una posición clara y responsable ante este expediente de modificación presupuestaria. El Partido Socialista seguirá defendiendo un modelo de ciudad que combine justicia social con rigor presupuestario, solidaridad con sostenibilidad financiera, porque ambas cosas son compatibles y ambas cosas son necesarias para construir una Ceuta mejor. El expediente que hoy se somete a votación incluye medidas que compartimos y que consideramos necesarias, como lo hemos dicho antes. Hablamos del refuerzo de entidades sociales, compromiso con la igualdad, mejora en educación, de la inversión en infraestructura y del impulso al Plan de Empleo 2025-2026. En este sentido, queremos reconocer la utilidad de muchas de las actuaciones planteadas. Lo que no compartimos es que se mezclen cuestiones muy diferentes. Las subvenciones a estas entidades con decisiones políticas, como el abandono de proyectos para invertir ese dinero en otras inversiones, que no siempre detallan. Creemos una trampa muy criticable.
por estas entidades y por otros proyectos necesarios y deudas que debemos pagar, que no queremos bloquear el documento, pero sí reclamamos al Gobierno transparencia y diálogo con la oposición, especialmente con un Partido Socialista que le ha demostrado en reiteradas ocasiones que no se mueve por el cálculo electoral, sino por el interés general. Los y las socialistas actuamos con responsabilidad institucional y nuestro interés, como ya le hemos demostrado en infinidad de ocasiones, es poder hacer aportaciones constructivas y mejorar entre todos este expediente de modificación de crédito. Ustedes nos tendían la mano al Partido Socialista el pasado martes en este mismo salón de plenos para buscar soluciones a los problemas y necesidades de Ceuta. Tienen ahora la oportunidad de demostrar si ese compromiso es sincero. Solo le pedimos transparencia, lealtad y diálogo. Que se sienten con el Partido Socialista, porque, oiga, un expediente de 38 millones de euros por WhatsApp, no, habrá que sentarse y negociarlo bien, que le hemos planteado. Creemos que son condiciones sensatas y justas, más cuando hablamos del dinero de todos los ceutíes. Si realmente quieren el apoyo del PSOE, lo tendrá. Solo tienen que cumplir estos 3 requisitos: transparencia, lealtad y diálogo. Hasta entonces, el Partido Socialista opta por abstenerse ante este expediente de modificación de crédito. Y, señor Redondo, enhorabuena por subirse al carro de los locos que nos abstenemos para intentar mejorar este expediente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Mire usted, señor Guerrero, no iba a intervenir porque creo que está lo suficientemente explicado por nuestra parte, por la parte de la consejera, las cuestiones que le hemos planteado, pero usted me ha obligado a intervenir. Usted habla de... ¿Me ha sacado a colación el asunto del Tribunal de Cuentas, quizás? De unos 800.000 euros que se supone que están recurridos... pero inmediatamente ante un Tribunal de Cuentas totalmente politizado y mediatizado por el señor Sánchez, que corrompe las instituciones de este país. ¿A eso se refiere usted? ¿A cómo se corrompen las instituciones de este país desde la presidencia del Gobierno? ¿A eso se refiere usted? ¿A ese tipo de condenas? ¿De tribunales politizados? Incluso con votos particulares que cuestionan las decisiones de esas decisiones que se toman desde un tribunal totalmente politizado y controlado y corrompido por el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿A eso se refiere usted? Dígalo, porque nosotros nos vamos a defender, porque eso está recurrido, porque no todos los miembros de ese Tribunal de Cuentas estaban de acuerdo con esa decisión. Y al final nos darán la razón, y se lo diré, y se lo traeré, y se lo echaré en cara. A eso se refiere usted. Lo que tienen que hacer es respetar la democracia, respetar la Constitución y respetar sus instituciones y no intentar corromperlas, como vienen haciendo desde que el señor Sánchez, de su partido, del Partido Socialista, viene haciendo desde hace tiempo. Sí, mire, usted, con respecto al expediente de modificación de crédito, si nosotros vemos en el expediente que hay cosas que son positivas, las decimos. Si vemos que no se hacen bien las cuentas, también las decimos. Si tenemos que echarle en cara la mala gestión al Gobierno, lo hacemos. Si tenemos que decirle que no hacen bien los presupuestos, también lo hacemos, señor Guerrero. Lo que no hacemos es teatro, como hace el Grupo Socialista, que viene aquí, se lee un texto y después le aprueba cualquier cosa. Eso es lo que hace el Partido Socialista. Eso es lo que hace una muleta como usted. Nosotros tenemos una actitud crítica y así la manifestamos. Y no somos una muleta. No somos el perrito faldero del Partido Popular, que es lo que hace el Grupo Socialista aquí en Ceuta. Ser el perrito faldero del Partido Popular. Mucho texto, mucha historia, pero después levantamos la manita y le aprobamos todo. Incluso ese presupuesto que después viene usted aquí y le achaca al Partido Popular que es su presupuesto. Pues no, es su presupuesto, porque usted se lo ha aprobado. Y usted ha compartido todas las cosas que se supone que hicieron mal en ese presupuesto, con su beneplácito. Así que no venga usted aquí ahora a ponerse digno, porque no convence a nadie. Y eso es lo que pasa cuando se viene a esta Asamblea, a esta ciudad, a la política, a lo que viene el Partido Socialista, a ser una mera comparsa y una muleta del Partido Popular. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Yo voy a volver al expediente de modificación de crédito. Señora consejera, usted sí que tiene WhatsApp, ¿eh? De verdad. Eso de tengo pruebas, tengo WhatsApps. Usted tiene WhatsApp, porque eso es una guasa, un expediente de modificación de créditos. Pretender despacharlo
por WhatsApp o en una sola reunión rápida y veloz, porque todo el mundo tiene las agendas ocupadas, hombre, paréceme que no es muy serio. Usted cuando nos ha llamado para sentarnos a más que hablar, a escuchar, nos hemos sentado y hemos escuchado. Una única vez. Dice, no, hombre, la verdad es una señora consejera. La verdad es una señora consejera. No sé. Ha dicho usted que la mayoría de las cuestiones, ha hablado en general, es cierto, se ha mentido, se ha tergiversado. Sí. ¿No será que a lo mejor usted en algunas le ha faltado argumento y en otras no ha sabido explicarse? No, porque usted se explica de maravilla y aquí somos los demás los que tergiversamos y mentimos y usted lo hace todo perfecto. Pues puede ser, puede ser. Mire, le voy a hacer una pregunta para que usted me la conteste. Vamos a tener que ponernos en modo pregunta-respuesta. Si usted ejecuta todo el presupuesto, ¿entra en déficit? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver la inejecución presupuestaria en ese déficit? ¿Influye o no influye? La pregunta es muy sencilla. La pregunta es bastante sencillita. Mire, quería preguntarle también por la liquidación de la basura. Aquí hay 3,7 millones recogidos, pero se asocian a una liquidación parcial. Nosotros queremos preguntarle por la liquidación total, a cuánto asciende, si tiene usted ya el cálculo. Igualmente, quería decirle que, bueno, dice, a usted le ha molestado que le hayamos dicho que ha utilizado, en efecto lo ha hecho, partidas presupuestarias que estaban previstas para la clínica de radioterapia, para el centro de autismo o para las obras necesarias en el campus universitario. Usted ha dicho que usted sí tiene voluntad y sí lo va a hacer, pero es que ustedes no mueven un dedo. Por ejemplo, la partida de la clínica de radioterapia, que usted utiliza en este expediente de modificación, hay otra partida de radioterapia para el 2025. ¿Han hecho ustedes algo en lo que va del 2025? ¿Han contactado con alguien del Ingesa y les ha dicho que no quiere saber nada de este tema? Es que de verdad que este tema trasciende lo económico y lo político. Y yo creo que es fundamental saberlo y entenderlo. Tampoco esperamos que otros partidos reivindiquen aquí la partida para la clínica de radioterapia, por la que tanto ha luchado y lucha este grupo, pero sí que nos gustaría que dejasen de mostrar satisfacción cuando algo que afecta a tantos enfermos y a tantos pacientes oncológicos no sale como nos gustaría. Creemos que es una cuestión que trasciende lo político y trasciende el rédito político. Y mire, en último lugar, a ver si también me va a desmentir algunas cifras, no lo sé. Quiero hablarle del periodo medio de pago a proveedores. Del 21 al 24. Cada vez tardamos más, cada vez tarda más la Ciudad Autónoma de Ceuta en pagar a los proveedores. En el 21 tardaban 36,46 días de media, en el 22 37,36, en el 23 53,78 y en el 24 63,45 días. Si nos vamos a las sociedades municipales, vemos que Procesan el 24 tardó 51,93 días de media para pagar, el ICD 99,38 y el Instituto de Idiomas 54,72. ¿Esto va a continuar aumentando? ¿Tienen ustedes previsto alguna forma de pagar cuanto antes a los proveedores, no solo de las distintas consejerías, sino también de las distintas entidades y organismos autónomos? Nos gustaría también que nos aclarase esta cuestión. Le repito que si usted quiere dialogar, nos va a encontrar siempre. Si no quiere dialogar, por la razón que sea, con que nos facilite la documentación y podamos hacer nuestro trabajo, nosotros nos es suficiente. Lo que no vamos a permitir es que usted no quiera dialogar y venga aquí a intentar echarnos las culpas a los demás. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por parte, señora consejera, le he entendido como si lo de amortizar las deudas bancarias fuese un hito histórico suyo o algo así por el estilo. No, es un acto predeterminado e impuesto. Lo tiene que hacer usted por narices, para que la gente lo entienda. Así va a resultar que usted va a amortizar las deudas bancarias porque es la mejor del mundo. No, no, la amortiza porque hay una norma que la obliga a ello. Vamos a empezar bien, no confundamos a la gente. Luego dice usted, porque no ha contestado básicamente a nada de lo que lo he dicho, dice usted que yo miento cuando he dicho que no existe ni un solo documento que soporte los cerca de 12 millones que le van a dar al empresario amigo.
Pues mire, aquí hay dos grupos políticos que no son Ceuta ya, que hoy han indicado algo parecido. En primer lugar, y los dos son partidos que le apoyan a ustedes, el MDC y el Partido Socialista. El MDC también ha dicho que no han contado documento alguno, y tiene razón, porque en el expediente que usted nos ha entregado a todos los grupos políticos no hay ni un solo documento. Y es más, yo también he ido a los servicios de intervención a pedir esa documentación y no están. Dos grupos. El tercero, Partido Socialista, que también es un partido que usted le sustenta en el Gobierno, y ha dicho literalmente, ustedes traen aquí una cantidad de dinero para amortizar las mal llamadas deudas comerciales. Le ha hecho una advertencia clara y directa a esa línea de flotación que yo he denunciado. Tres grupos políticos se han mencionado, o sea, se han pronunciado de diferente manera. Yo he sido bastante más directo, ellos no, evidentemente, tienen el límite de ser sus socios, pero yo lo digo claramente, pero indican que efectivamente algo mal se ha hecho. Algo mal se ha hecho. En tercer lugar, esto sí que es curioso. Decía, no, es que sobre las brigadas verdes, porque ahora que está el presidente voy a volver a recordarlo. Nosotros en el servicio de municipalización, cuando se procede al cambio de modelo de gestión, presentamos tres alegaciones, tres, no una, las brigadas verdes, las plantas de transferencia, de la cual usted no ha dicho prácticamente nada, y efectivamente el plan específico especial para el Príncipe. Sobre las brigadas verdes, usted dice, no, es que nosotros en la aprobación presupuestaria, gracias al MDC, trajimos aquí una enmienda y gracias a eso subimos la cantidad y hoy la volvemos a subir porque no habíamos sabido, se habían hecho mal las cuentas. Mentira. Mentira. Yo personalmente hablé con personal de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y me dijeron que no iban a dar los números. Y yo, en ese debate plenario, les dije que no le iban a dar los números. Ni con esa alegación era suficiente. Y el señor Alejandro Ramírez dijo, bueno, pues esta enmienda, pues vamos a ver a quién se la vamos a dar para que la presente en nuestro nombre. Y se la dieron a su socio, ¿me dice? ¿Son ustedes de verdad tramposos? No. Lo siguiente. Y luego, sobre el centro TEA y la radioterapia, dice usted, y ha explicado muy bien, esto es cierto, las inversiones son las que son y efectivamente, si nos acometen ese dinero hay que moverlo. Pero sobre el centro TEA y la radioterapia, sigo. Usted lo ha dicho claro, es dinero que no se ha utilizado. ¿Y quién es responsable de que no se utilice ese dinero? ¿Mi padre? No, ustedes. Ustedes. Y es más, en ese debate presupuestario que tuvimos aquí una jarana importante, ya le advertía yo de la existencia de lo que yo denominaba partidas fantasmas. Ya saben, aquello que se inventó su presidente con lo de los vasos comunicantes. Ponemos el dinero acá, allá, y luego llega la modificación de crédito, lo movemos, va a donde nosotros queramos. Eso se dice, eso se llama, se denomina en política las prioridades. Y sus prioridades nos indican que no pasan ni por el centro TEA ni por la unidad de radioterapia. Y cuando digo esto y denuncio lo de la unidad de radioterapia, no es satisfacción, señora Hamed. Cuando digo lo de la radioterapia, lo que vengo a denunciar y muestro es indignación porque sabían ustedes perfectamente que engañaron al pueblo de Ceuta en esos presupuestos. Sabíamos perfectamente que engañaron al pueblo de Ceuta. Es más, unas semanas después apareció en Ingesa diciendo que se iba a licitar nuevamente ese servicio. Y el Partido Popular es que siempre se ha negado a esa unidad de radioterapia. ¿O que ustedes quieren que vuelva a recordar cuáles eran las declaraciones del Partido Popular? Sí, sin autorización de Ingesa, pero es que su consejera de Sanidad dijo que no era rentable, que por eso no la hacían. Sí. Y bueno, pues eso es fácil, es que la hemeroteca es muy sencilla. Si ustedes me interrumpen y no se lo creen, yo se lo enseño. ¿Me permiten o sigo hablando? Sí. Es que de verdad, no interrumpan porque es que la verdad solamente tiene... Bueno, no fue usted, señora Bencina, no se pongan nerviosa, que no fue usted. Y no miento. Adela Nieto, una unidad de radioterapia no tiene suficiente rentabilidad. Adela Nieto no es mi padre. Adela Nieto es la consejera y actual directora general suya, señora Bencina.
Entonces, cuando pasan estas cosas, ustedes en vez de verdad, en estas cosas sí, si guardan un poquito de pudor, se lo agradecemos. Pero no digan que yo siento satisfacción, yo siento no lo voy a decir, no voy a utilizar las experiencias personales, pero claro que siento una profunda indignación como el resto de la ciudadanía, ni más ni menos, la misma. Y luego, cuando hablamos de la salud mental, señora consejera, usted dice, no, es que nosotros vamos a intentar, vayamos los dos de la mano, y ya lo he hecho. Yo traje aquí un plan para el reforzamiento de la sanidad pública para que se transmitase al Gobierno de la Nación y ahí se acabó. Porque su presidente alardea de estar a diario hablando con el Gobierno de la Nación, de lealtad institucional, de conversaciones con distintos ministerios, secretarios de Estado, las relaciones son intensas, se hablan de muchas cosas. ¿Y de la sanidad? Sí, de la sanidad también. Ustedes destartalan la sanidad. Ustedes, aquí a unos pocos kilómetros, en la Junta de Andalucía, su compañero la ha troceado. Y aquí en Ceuta, desgraciadamente, es que el modelo que tenemos aquí, a ver si ustedes lo entienden, no es bueno para Ceuta. Aquí en Ceuta tenemos un modelo donde ahora opta directamente por externalizar todos los servicios. Y nosotros le estamos diciendo, y esto quiero también agarrarme a unas declaraciones propias del Gobierno, le estoy diciendo que nuestra competencia prioritaria es garantizar el bienestar de nuestra población. Y le dijimos, creemos un centro municipal de salud mental. Existen en la Comunidad de Madrid muchos y en otros lugares de nuestro país. Un centro psicosocial para proteger a nuestra gente. ¿Lo aprobaron? ¿Han hecho algo? Nada. No han hecho absolutamente nada. Nada. No han hecho absolutamente nada. Nada. Salvo decir que no de sus competencias. Pero es que aquí su propio consejero, Nicola Chequi, hablando de empleo, dijo, no son nuestras competencias, pero vamos a hacer cosas. Ergo, la cuestión no es competencial, sino de voluntad política. Y yo sé que les molesta esto, señora Bencina. Si les molesta mucho, usted tiene dos cosas que hacer. Asumir dónde está, que es el Partido Popular, y actuar en consecuencia, o dos, irse del Partido Popular y buscar otro partido, porque su partido es este, no otro. El que no cree en la sanidad pública, que aquí en Ceuta ahora se pronuncia porque le sirve como instrumento para atizar al Gobierno de la Nación. Esa es la única razón, ¿eh? No hay más. Porque cuando vuelque el Gobierno en Madrid, ya termino con esto, cuando vuelque el Gobierno de Madrid, habrá que ver cuán de intensos son ustedes defendiendo la salud, la sanidad, la salud mental o lo que quieran. Cero. Este partido, el Partido Popular, es el partido de la externalización, de la privatización de los servicios. Punto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra para cerrar el debate. Cuenta con 10 minutos. Gracias, señor presidente. Por empezar, por una cuestión que me parece muy relevante porque afecta a un servicio básico público fundamental como es la sanidad. El señor Mustafa ha hecho varias acusaciones graves sobre la gestión de la sanidad en la ciudad de Ceuta. El señor Mustafa acusa al Partido Popular de gestionar de manera deficiente la sanidad en Ceuta. Yo quiero recordarle que esa competencia es del Gobierno de la Nación y que desde el año 2018, me parece, el Partido Popular no gobierna el Ministerio de Sanidad ni tiene competencias para gestionar un servicio tan básico como es la sanidad. Vaya tela, señor Mustafa, el discurso que nos ha planteado aquí, acusando a la consejera de Sanidad de gestionar de manera deficiente un servicio tan importante cuando nosotros no tenemos ninguna competencia. Y además, cuando no paramos de pedir en el Congreso y en el Senado, a través de nuestros representantes, una mayor implicación del Gobierno de la Nación con la sanidad. Pero no solo con la sanidad, porque cada vez que la consejera va a una conferencia sectorial de sanidad pone sobre la mesa cuáles son los problemas que tiene Ceuta. Y lo dice públicamente. Y ahí está la hemeroteca. Y no solamente eso, cuando invitan a la consejera de Educación, que a veces que no, la invitan a las conferencias sectoriales de educación, hace el mismo planteamiento. Y cuando el presidente va a cualquier reunión, ya sean ministros, ministras, secretarios de Estado
o quien quiera atendernos, hacemos peticiones relativas a estas dos competencias que no son de la ciudad y que la ciudad, cuando puede, financieramente asume. No haga esa demagogia barata sobre una cuestión tan importante, señor Mustafa. En cuanto al señor Guerrero, alucino también cuando me reclama diálogo. De verdad, yo, porque no tengo pruebas para demostrar las conversaciones que hemos tenido por teléfono, de reuniones, porque no las grabo. Pero como sí tengo los WhatsApps, por eso me he referido a los WhatsApps. Pero vamos, que podría, a partir de ahora, voy a decirle a mi secretaria que me ayuda con la asistencia técnica, que me certifique quién viene a verme, para que vea ahí, para que todo el mundo pueda ver que no estoy mintiendo, que hablo con todos los grupos políticos. Con ustedes me he reunido en varias ocasiones para hablar de este expediente, igual que con la señora Ahmed, me he reunido 2 veces. 2. Una que la llamé a mi despacho y otra vez que me la encontré y le dije, aquí tengo el expediente completo, véngase a verme. Y usted subió a mi despacho y se llevó las hojas correspondientes al expediente. Y le dije, si necesita más información, por favor, venga, que se la doy. Y usted ha ido ayer a los servicios de intervención y le han dado lo que tenían. Porque los servicios de intervención, cuando preparan un presupuesto, lo que hacen es una previsión presupuestaria. Lo que hay debajo de esas previsiones presupuestarias lo tienen los compañeros. Y en este caso, la que había centralizado toda esa información eran el director general de Hacienda y yo. Por eso el servicio de intervención no tiene los expedientes, pero yo sí los tengo. Los tengo en Greta, que por si alguien no lo sabe, es la plataforma que utiliza la Ciudad Autónoma de Ceuta para gestionar los expedientes de manera telemática. Por favor, no digan mentiras ni medias verdades. No es justo, no es justo. No es justo porque no paro de llamar y de intentar consensuar todas las propuestas que traigo al Pleno. No es justo, no es justo. Y cuando usted habla de estabilidad, la estabilidad depende de los ingresos y de los gastos. Por eso, si ejecuto todo el presupuesto, pero tengo mayores ingresos, pues no estoy en déficit. Por eso el interventor lo que dice que lo que hay que hacer es una revisión y un seguimiento constante de los expedientes. En cuanto a la clínica de radioterapia, gracias. En cuanto a la clínica de radioterapia y al centro TEA, decir que, ya lo decía el presidente en el debate del Estado de la Ciudad, vamos a repasar cuáles son las razones que se alegan, razones técnicas, en todo caso. Yo las económicas las dejaría apartadas. ¿Cuáles son las razones técnicas que aconsejan no tener una clínica de radioterapia en Ceuta? Y vamos a consultar con las entidades que saben, que conocen, con los médicos que son especialistas en esta materia. Aquí tenemos a una persona que sabe, conoce y nos puede orientar para saber qué es lo mejor para la ciudad de Ceuta. Y vamos a aprovechar todo ese conocimiento, no solamente de los médicos, sino también de las entidades que trabajan en el ámbito de la salud y en el ámbito del cáncer en este caso. En cuanto al pago medio de proveedores, usted misma lo había dicho, señora Ahmed, hemos ido reduciendo desde hace unos meses a ahora esa cifra y es porque se está teniendo en cuenta semanalmente un seguimiento con todas las áreas, con los directores generales de las diferentes áreas para ver cómo podemos incrementar y acelerar la tramitación de estas facturas, porque no es una cuestión de que no queramos pagar la factura o que no podamos pagar la factura, es una cuestión de que cada factura lleva una tramitación muy importante. No es cuestión de meter la factura en el sistema y que se pague, sino que hay que comprobar que efectivamente el servicio, la obra o el suministro se ha ejecutado. Una vez que el técnico de la consejería lo comprueba, lo pasa al consejero y el consejero ya pasa al área de intervención pasa al área de tesorería. Tenemos que rodar todavía mejor todo ese expediente. Y ya termino muy brevemente al señor Redondo, decirle que yo quiero dejar constancia mi respeto absoluto a las instituciones y, sobre todo, mi respeto absoluto a las deliberaciones y a los informes y dictámenes del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo y luego tiene sus dependencias judiciales. Y yo quiero que quede constancia de nuestro respeto absoluto a esta institución que hace un enorme esfuerzo por fiscalizar a los partidos políticos, también a todas las entidades
comunidades y también a esta ciudad autónoma. Y nosotros, que tenemos una colaboración constante con ellos, me consta de la profesionalidad de este órgano. Algunas cosas se han quedado sobre la mesa, pero yo los invito a todos públicamente a que cuando estimen puedan venir a conocer todos y cada uno de los expedientes que van en este macroexpediente de modificación. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, si es tan amable, active la votación. Pues son 12 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias a todos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ¿En contra de quién? María Dolores. Repito, 12 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.